Habiendo visto en otro lado cómo personalizar los layouts, los órdenes por los que se enlista la información, las búsquedas y los filtros, ahora veremos cómo personalizar el comportamiento a través de eventos. Existen ciertas acciones predefinidas para cada pantalla. Por ejemplo, cuando estamos en el list, tenemos en el menú un botón para insertar un nuevo elemento en la lista. En la pantalla de Detail, dependiendo de si estamos en modo Edit o en View, tendremos ciertas acciones predeterminadas. Por ejemplo, si estamos en View, podemos ver en el menú las acciones Update y Delete, que nos llevarán a la misma pantalla pero en modo Edit. A las acciones en GeneXus las conocemos como eventos. Empecemos por el list. En la Action Bar se encuentran las acciones que se agregarán al menú del dispositivo. Se trata de un botón. Al presionarlo, abre la pantalla del Detail en modo Edit, para que el usuario ingrese una nueva propiedad inmobiliaria. ¿Dónde está esto programado? En la sección de eventos. Aquí vemos el evento asociado y el código que se ejecutará toda vez que este evento se produzca. Se invocará al WorkWith for Smart Devices de la transacción Property, Level Property y Detail en modo Insert sin pasar parámetros, lo que significa que se abrirá el layout de Edit. En esta pantalla de Edit, que corresponde a la Section General, también podemos ver dos botones en el menú. Una vez cargados los datos de la nueva propiedad, querremos grabarla, Save, o por el contrario, cancelar y volver a la pantalla anterior. En la Action Bar vemos esos dos botones. ¿Qué esperaríamos encontrar como código del evento Save? Estamos en el dispositivo. Tenemos toda la información ingresada por el usuario para esta nueva propiedad inmobiliaria. Al hacer Save, tendríamos que enviársela al servidor, en nuestro caso en la nube, para pedirle que ejecute la lógica de la transacción Property con esos datos, creando un nuevo registro en la base de datos para esa propiedad inmobiliaria. Es decir, tenemos que pedirle que ejecute el Business Component REST y que nos devuelva si la operación fue o no exitosa, de modo que le podamos informar al usuario del dispositivo. Pero toda esta lógica, que depende de la plataforma del dispositivo, está encapsulada en una API provista por GeneXus, SD Actions. Al invocar a su método Save, se hará lo que esperamos. Cuando el usuario presiona Cancel, queremos volver a la pantalla de la que partimos. Por ejemplo, si estamos queriendo hacer un Insert, volver al List. Y si estamos queriendo hacer un Update, desde el View de la propiedad, volver a ese View. Esto es lo que implementa el método Cancel de la API. Por otro lado, en el View tenemos los botones Update y Delete. Esos botones podemos verlos en la Action Bar del layout correspondiente. Al elegir Update, el comportamiento esperado es que abra el layout Edit para que así el usuario pueda modificar la información de esa propiedad. Veamos el código del evento. Se está invocando al Detail del WorkWith de Property, Level Property, en modo Update, pasándole como parámetro el Property ID recibido como parámetro.
De esta manera entiende que tiene que abrir el layout edit, instanciando los valores de la propiedad inmobiliaria con ese identificador. Por último, si presionamos Delete, también queremos que se invoque al detail, pero esta vez en modo Delete, de manera que el usuario pueda elegir si eliminar la propiedad o cancelar la operación. ¿Por qué aparece este return? Porque estando en el view, al eliminar el registro que estábamos viendo, desde este botón querremos eliminar este registro que estamos visualizando, por lo que enseguida de eliminarlo querremos volver al que llamó a este view en primera instancia. Aquí podemos ver que tenemos dos comandos consecutivos dentro del evento. Cuando dentro de un evento ejecutado en el dispositivo necesitamos hacer dos invocaciones, tendremos que utilizar el comando composite. Lo estudiaremos luego. Acabamos de ver eventos predeterminados tanto para el list como para el detail, programados automáticamente por el pattern. Pero podemos definir otros eventos colocados en diferentes lugares del layout, no solo en la action bar para que aparezcan en el menú, y utilizar diversos comandos para programar el comportamiento deseado. Tenemos dos tipos de eventos, los del sistema, cuyo código se ejecutará en el servidor, y los de usuario, cuyo código se ejecutará en el dispositivo, independientemente de que pueda establecer comunicaciones con el servidor a través de invocaciones a servicios REST. Los del servidor los dejaremos para más adelante. Hemos visto algunos del cliente, predefinidos, y ahora definiremos alguno nuestro. Hemos agregado una transacción para agendar visitas a las propiedades inmobiliarias, en una fecha y una hora determinadas, de posibles clientes de los que almacenamos su nombre, apellido y teléfono. Le hemos aplicado el pattern workWith, con lo cual se ha agregado automáticamente al workWith de property una section que mostrará las visitas, apellido del prospect, fecha y hora, asociadas a la propiedad que se esté visualizando. Le asociamos imágenes a las secciones y mejoramos un poco el aspecto del grid para que en ejecución se vea así. Si hacemos tap sobre una de las visitas, vemos que nos muestra su información general. Esto es el nodo Detail del workWith de Property Appointment en modo View. En todo grid se configura la acción por defecto que ocurrirá al hacer tap sobre una línea. El default siempre es abrir el View. En el menú solo vemos la posibilidad de refrescar la pantalla, pero no hay otras acciones definidas. Queremos dar la posibilidad de insertar una nueva visita para esta propiedad desde esta pantalla. Es decir, debemos llamar a este mismo detail, pero al layout de edit para hacer un insert. Para ello, con botón derecho sobre la action bar, elegimos insertar una acción, a la que llamaremos Add Appointment. Editamos las propiedades del botón y acortamos el caption, lo que se verá en ejecución. Ahora programemos el código del evento asociado. Arrastramos el nombre del workWith, presionamos punto, lo que sigue es el nivel, lo pone automático porque solo hay uno. Y luego, ¿a quién queremos llamar de ese workWith? Al detail, en modo
insert. Nos indica que tenemos dos posibilidades: o no enviar parámetros, o enviar como parámetro una variable de tipo business component de la transacción property appointment. En nuestro caso necesitaremos enviar un parámetro, el identificador de propiedad, porque querremos insertar una nueva visita, pero para esta propiedad. Entonces, esta primera alternativa no nos sirve, pues queremos que la propiedad quede instanciada. Tendremos que usar la segunda alternativa. En ella definimos una variable de tipo business component de property appointment, y en esa variable solamente inicializamos el campo que nos interesa enviar con valor, que es property ID, tras lo cual lo interesante será que al hacer esto, una vez completados por el usuario los campos de esta pantalla, al hacerse save, se devolverá la misma variable cargada con todos los valores, para poder utilizarlos luego, como veremos. Una vez hecho esto en GeneXus, ya definida la variable de tipo el business component de property appointment y ya asignada su propiedad property ID con el valor del atributo property ID recibido por parámetro, y enviada por parámetro, veamos cómo nos quedó en ejecución. En la lista de propiedades elegimos una y vemos sus visitas agendadas. Ahora en el menú nos aparece el botón Add. Podríamos haberle asociado una imagen, y al presionarlo vemos que inicializó con el ID de esa propiedad. Ingresamos valores y al hacer save vuelve y refresca la pantalla, donde podemos ver la visita recién ingresada. Si hacemos tap sobre la misma, nos muestra todos sus datos. Aparece esta imagen y al hacer tap sobre ella nos lleva a la libreta de contactos del dispositivo para que hagamos la llamada telefónica a ese número. ¿Cómo lo supo? Porque el dominio del atributo es phone. Vemos una vez más que con los dominios semánticos la aplicación se integra con funcionalidades del dispositivo de manera transparente para nosotros. Pero además de esta forma transparente de integración, tenemos otras explícitas, que son a través de las distintas APIs que nos provee GeneXus. Por ejemplo, si quisiéramos que una vez ingresada la visita a la base de datos, los datos del prospect queden registrados en la libreta de contactos del dispositivo, tendremos que agregar aquí una llamada a la libreta de contactos pasándole los tres datos que tenemos: nombre, apellido y teléfono del contacto. Pero ¿cómo interactuamos con esa funcionalidad del dispositivo que va a depender de cada plataforma? A través de una API provista por GeneXus, AddressBook. Al abrir este objeto externo, vemos que nos provee de métodos para agregar un contacto, eliminarlo o visualizarlo. Lo que haremos entonces es llamar a la libreta de direcciones del dispositivo a través de esta API utilizando el método addContact, al que debemos pasarle todos los parámetros que requiere, todos y en el mismo orden. Primero va el nombre. ¿De dónde lo sacamos? Vino cargado en el Business Component, así que después nos pide el apellido.
Luego el email. Como no lo tenemos, pasamos un valor vacío. Luego el teléfono. Después vendría el nombre de la compañía. No lo tenemos, así que pasamos vacío. Luego la foto. Y por último un mensaje. Vemos que al grabar nos está pidiendo el comando composite, ya que estamos realizando más de una invocación. Lo estudiaremos en breve. Ejecutemos. Tras grabar la visita, nos está llevando la libreta de direcciones para permitirnos agregar el contacto con los datos que le hemos enviado. Tenemos todas estas APIs que se agregan a la KB en el momento de utilizar el generador para Smart Devices. Algunas requieren el uso de datos estructurados, por lo que también se crean automáticamente los SDTs correspondientes. Por ejemplo, vemos esta API Geolocation, que necesita para alguno de los métodos ofrecidos de estos dos SDTs. Esta API permite interactuar con el GPS del dispositivo y obtener, por ejemplo, su localización en un momento dado, a través del método getMyLocation. Entre otras cosas, también permitirá registrar el camino efectuado con el dispositivo en un intervalo de tiempo dado, con el método StartTracking. Detener el registro con el EndTracking, disparar alertas de proximidad, etc. Por su uso extendido, los métodos de algunas APIs podrán utilizarse sin tener que referirlos al nombre de la API. Ya vimos un caso, el del método return de SDActions. La misma suerte corre el método refresh, que se utilizará para obligar a refrescar la pantalla. Y algunos de la API interop, para desplegar un mensaje en la pantalla, para pedir confirmación al usuario para continuar, para, por ejemplo, armar un link dinámico. Esta API implementa la posibilidad de enviar mensajes, escanear códigos de barras, reproducir un video o audio, enviar un email, un mensaje, etc. Hasta aquí hemos programado código al evento de usuario que agregamos. ¿Qué otras cosas podemos hacer dentro de un evento ejecutado en el cliente?